Señoras y señores, las pensiones peligran y muchísimo. A día de hoy, haciendo una proyección a unos años vista con datos oficiales del Gobierno, del Banco de España, del Instituto Nacional de Estadística, o sea, no hay ningún sesgo político, no está politizado todo aquello que voy a comentar. Es un análisis riguroso con todos estos datos y con pruebas fehacientes de que hacia donde vamos el modelo de pensiones es imposible pagarlo, dado que cada vez hay más pensionistas y cada vez hay menos cotizantes y cada vez los pensionistas se jubilan, por suerte, gracias a Dios y merecido y con muchísimo esfuerzo, unas pensiones más dignas, incluso muy buenas, y que supera en muchísimos casos a los salarios actuales. Las pensiones, como todos sabemos, se pagan a raíz de las personas que cotizan, y si estas personas que cotizan son cada vez menos y hay más pensionistas, pues las pensiones se ven afectadas. Pero es que claro, lo que comentábamos antes, las pensiones cada vez son más altas, por suerte se jubila más gente con unas pensiones mejores, pero cada vez los trabajadores, los salarios no se aprecian, es decir, no suben en base a la inflación. Y claro, con datos que os voy a poner después, las pensiones se están revalorizando continuamente, gracias a Dios. O sea, este no es un vídeo en contra de los pensionistas, todo lo contrario, porque gracias a los pensionistas muchas familias están saliendo adelante, sino que esto es un vídeo en base a las pensiones futuras. Incluso los que están ahora con una cotización, perdón, con una pensión, puede verse mermada, porque si las cosas van mal, si el Estado le va mal, por mucho que digan, las pensiones no están garantizadas. Al final se sustentan pues de los cotizantes. Si cada vez hay menos cotizantes, si los cotizantes no tienen revalorizados sus salarios, si ahora van a entrar muchísimos pensionistas dentro del sistema por aquella generación baby boom, pues todo esto puede verse afectado el día de mañana, y ya no te cuento dentro de 20, 30, 40 años. ¿Por qué? Porque, punto número uno, los salarios desde el 2020 al 2024 se han revalorizado, datos oficiales, entre un 2,2, 2,3%. Solo un 2,3%. La inflación, Instituto Nacional de Estadística hizo un vídeo anteriormente, ha sido de un 67,1%. Es decir, que un salario de hace 24 años tendría que ser un 67% más para tener el mismo poder adquisitivo que en el año 2000. De ahí viene pues la inflación, de que no podemos pagar a veces muchas cosas, de que no nos podamos permitir lo que nos podíamos permitir hace muchos años, y que, bueno, se va a meter la cuña también en este aspecto, donde cada vez los impuestos son mayores, no se deflacta el IRPF. ¿Qué quiere decir esto de deflactar el IRPF? Que no estás pagando los mismos impuestos que en el año 2000, sino estás pagando en proporción un porcentaje elevadísimo de impuestos. ¿Por qué? Porque tu salario no se ha revalorizado en base al IPC. Bueno, pero quitando esto, el sistema actual de pensiones es insostenible y deficitario. Esto como las cuentas de la vieja, que es ingresos menos gastos. Si tú ingresas menos de lo que gastas, pues obviamente generas un sistema deficitario. Bueno, pues eso es lo que pasa con las pensiones. Pero luego está el argumento que te dicen que, bueno, que se pagan con otros impuestos, es decir, más impuestos. Lo que hay que solucionar de fondo es que un sistema donde cada año es deficitario no se puede sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque si cada vez ingresas menos, pues obviamente no puedes garantizar o no puedes decir que las pensiones están garantizadas. Hay que buscar soluciones. ¿Y qué tal una de gastar menos dentro del gasto que tiene el Estado? Que ya lo dicen todos los estudios, los grandes analistas y grandes economistas de incluso cualquier ideología, donde se pueden ahorrar hasta 60.000 millones de euros al año debido a duplicidades de comunidades autónomas, debido a despilfarro de distintos pues gobiernos de distintas comunidades autónomas, de cualquier partido político, consejerías, altos cargos, asesores, coches oficiales. Ahí se puede ahorrar muchísimo dinero y se puede pues pagar la sanidad, la educación y también
el sistema de pensiones. El sistema de pensiones prácticamente supone un elevado coste donde en torno al 35-36% de los presupuestos generales del Estado, y es una cantidad bastante elevada. Como recogen los presupuestos generales del Estado, en 2023, con gastos consolidados en las pensiones de la Seguridad Social, es la partida más grande, algo más de un tercio del gasto público. Es decir, un tercio del gasto público en España va para pensiones. Las pensiones no van a parar de crecer. Y aquí comentamos que genera un agujero en el sistema superior a los 17.000 millones de euros, que son cantidades astronómicas. Y esta fuente, ¿vale? Estos datos vienen del Banco de España, de Europa Press y del Gobierno de España. O sea, no son datos que me los esté inventando, ni que los esté diciendo cualquiera. Son datos oficiales y consolidados, ¿vale? Algo interesante que me gustaba comentaros en este vídeo es la comparativa de la pensión media, el salario medio y el IPC. En esta gráfica se ve genial porque son datos del Banco de España y de la Seguridad Social, y vemos como la línea verde, que es la pensión media, no ha parado de crecer en esta gráfica desde el 2007, cosa que es estupenda. Pero claro, estamos hablando del sistema, si es viable o no viable. Vemos que la inflación no ha parado de crecer, pero que la pensión media ha crecido más que la inflación. Y luego vemos el salario medio, que sí que ha crecido muchísimo desde principios de los 2000, pero se estanca en el 2009 hasta pues el 2015. Y bueno, pues aquí vemos a la derecha que el 2015... pasamos al 2019, se ha revalorizado hasta 27.000 y pasa la pandemia y ha bajado el salario medio. Es decir, el salario medio real en España ha crecido tan solo un 2,2% entre el año 2000 y el año 2020. Y la inflación ha crecido un 67%. Estos son datos muy importantes donde se analiza bien cómo está la pensión media, cómo está el salario medio y cómo ha crecido la inflación. Entonces, claro, si tú una pensión la revalorizas en base al IPC, si el país pues no genera actividad, no se crea empleo, si las empresas no pagan más dinero, no suben más los salarios, pues obviamente si van a entrar más personas al sistema de pensiones, pues esto cada vez va a ser menos viable y va a generar más déficit. Bueno, pues estos datos son muy interesantes. Hacemos un resumen de ellos donde veis argumentos de que por qué el sistema no es viable a largo plazo, y a mayores habría que sumarle la pirámide poblacional. La pirámide poblacional, si cogemos las personas mayores arriba y las personas jóvenes abajo y las personas de mediana edad de 50 a 60 años a la mitad, antes la población era así, es decir, había menos la pirámide poblacional. Antes había menos personas arriba y muchas personas abajo, y en la mitad pues cada vez se iba estrechando. Bueno, pues ahora la pirámide es así, hay menos nacimientos, por tanto menos personas que van a cotizar el día de mañana, y cada vez hay más personas en la mitad y más personas en la parte alta de la pirámide. Y esa pirámide, obviamente, cada vez hay más gente de más de 65 años. ¿Y cuál es el problema ahora también? Que el día de mañana, si las pensiones no se pueden pagar, si las pensiones se reducen a la mitad o se reduce un 80%, ¿vale? Porque esto puede pasar, porque las pensiones, volvemos a lo mismo, no están garantizadas. Te dicen que están garantizadas, que hay una promesa de pago, pero depende de los ingresos del Estado. Entonces, si el Estado no ingresa, pues como ha pasado en Grecia han reducido las pensiones un 50%. Entonces, que no te extrañe que pueda pasar esto, ¿vale? Ya se está avisando. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que compensarlo con una pensión privada, con un ahorro privado o con una cuenta corriente aparte donde vayas ahorrando todos los meses algo, porque necesitarás el día de mañana un colchón. Y luego también cabe añadir de la inflación que generan los estados, que generan los bancos centrales, en nuestro caso el Banco Central Europeo, y que el hecho de estar ahorrando en moneda fiduciaria, es decir, en euros, pues que sepas también que ese dinero cada vez vale menos. Entonces se recomienda por lo menos medio invertirlos, aunque te dé algo, ¿vale?
para que esa inflación no te coma tus ahorros de cara a la jubilación. Esta información me gustaba compartirla con vosotros porque las personas no están ahorrando nada, no ven el problema a largo plazo, el ser humano es cortoplacista y vivimos el día a día, cosa que también es muy buena, pero el salario cada vez se estanca más, también cada vez es más difícil ahorrar. Estoy comentando y todos los analistas están comentando de que las pensiones cada vez es más difícil pagarlas, entonces se está convirtiendo en una situación de cada vez es más imposible tener una pensión digna el día de mañana. Y cada vez va a ser más difícil el poder ahorrar porque cada vez sube todo más, los impuestos cada vez son mayores y aquí, bueno, pues vemos una tasa de dependencia proyectada, es decir, 2020 a 2060. En España, como comentaba antes, era el 73,9% el reemplazo del último salario a la pensión percibida una vez que te jubilas. Es decir, si para redondear, si cobras 2.000 euros, pues el 70% aproximadamente son 1.400 euros, súmale ese 4% más. Bueno, pues de cara al 2060, tal como están las cosas, va a ser del 46,5%. Para redondear, sería como una pensión de un 40% menos de la que percibe la persona actual proyectada con la inflación futura. Vemos en Francia que también tienen ese mismo problema, que es del 60%, pasaría al 36%, en Finlandia del 56% al 36% y en Alemania el que menos afectado se vería. Cabe decir que estos países siempre ahorran muchísimo en un plan de pensiones privado o en otro vehículo de inversión o ahorro, ¿vale? Entonces, en 40 años los españoles recibiremos una pensión de un 37,1% más baja que en la actualidad. Que comentaba antes un 40%, no lo había visto. Bueno, pues esta información espero que os haya gustado, está totalmente contrastada, coger una idea y que os abra la mente hacia dónde va todo esto, del peligro de las pensiones el día de mañana. Como veis, no solamente en España, es en el resto de países, cada vez somos una población más envejecida. Gracias a los avances médicos, también por suerte y para todos nuestros familiares que vivan muchísimos años más, pero obviamente está el plan económico donde cada vez es menos viable y que hay que tomar medidas y soluciones. Entonces, bueno, pues empezar a ahorrar aquellos que podáis, empezar a invertir, aunque sean poquitos, siempre se puede desde 20, 30 euros a todos los meses, siempre se puede hacer un esfuerzo y que hay dos formas de vivir en este sentido, que bueno, pues vivir el día a día y el que venga de atrás que arríe, como se dice, o pues bueno, pues ser previsor y poder disfrutar el día de mañana de una jubilación digna, de poder disfrutar de muchísimos años que cada vez se está viviendo más. No sé si son datos más o menos cercanos, pero creo que la esperanza de vida de una mujer son 84 años, de la media, y de un hombre de 81 años. Esto cada vez va a ir subiendo y pues bueno, oye, que a todo el mundo interesa que los padres, los abuelos tengan una pensión digna y que vivan los últimos años pues como marqueses. Entonces, bueno, pues lo dicho, tomar medidas, coger esta información, analizarla, que os haga pensar, abrir la mente, que las pensiones son muy importantes, es el mayor gasto del Estado, cada vez va a subir más, cada vez van a pedir más impuestos y por tanto a los que están cotizando, pues claro, a esas personas, si se estancan los salarios, si sube el IPC y si le subes los impuestos, pues cada vez van a ser más los ricos los que están jubilados que los que están trabajando. Que todo el mundo se alegra que aquellos que están jubilados que hayan ganado muchísimo, que hayan ahorrado muchísimo, que tengan muchísimo patrimonio y que tengan una pensión buenísima. Pero volvemos al título y al principio del vídeo, que las pensiones no son viables y si tú estás cobrando una pensión muy buena y digna, que sepas que se puede ver afectada tu pensión, porque te la pueden reducir un 10, un 20, un 50%. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente.